Bueno, y eso al final es un interés del gobierno en que lleguen a ese puerto, aunque no esté totalmente preparado, o a ciencia cierta, sí, ese es el mejor lugar para las instalaciones y recibir esta, ¿cómo fue que dijo usted? Tsunami. Este tsunami de... Mira, cuando un niño va a nacer, ya se sabe con tiempo suficiente y se le prepara su canastilla. En este caso ha sido el gobierno americano quien ha dado la autorización, pero yo, a mi percepción y los 23 años que llevo en este negocio, todavía las condiciones no están preparadas para que ese niño nazca. Por ejemplo, la documentación, que ya de por sí es un tema en los medios actuales en los cuales la gente podría ir. Ahora que todo es tan acelerado, el trámite del pasaporte, ¿quiénes son los que pueden viajar? Porque entiendo que los ciudadanos norteamericanos no pueden ir todavía, o hay alguna regulación con los que tengan el pasaporte norteamericano, los que no tengan el cubano. ¿Qué hay que hacer? Ok, los que pueden ir cubanos americanos son toda aquella persona que salió de Cuba, no importa qué país fue, y después entró a Estados Unidos, como si entró a Estados Unidos ayer. Pero si salió de Cuba antes del 1 de enero del año 71 y es ciudadano americano, por supuesto, siempre y cuando muestre una prueba de que llevas ese tiempo que salió de Cuba, que ya puede ser el pasaporte, ya puede ser un estudio que cruzó aquí, una mujer que parió su hijo acá, que nació acá, la ciudadanía que se la hizo con tiempo suficiente, si no van al Social Security, al Seguro Social, y piden el récord, y eso muestra que salió, o sea, que está aquí desde antes de esa fecha. Entonces eso le permite viajar a Cuba solicitando una visa, no es que voy así porque voy, hay que solicitar un permiso a Cuba, ese permiso lo tiene que hacer a través de una agencia, y entonces puede viajar a Cuba con su pasaporte americano. ¿Por qué no se puede ir directamente a Washington a hacer el trámite? Ok, no se puede ir directamente a Washington, y esto es muy bueno que lo escuchen las personas, porque a mí me toca ir todos los meses. Tengo un appointment para llevar pasaportes, y siempre me encuentro personas allí que han perdido un viaje de 24 horas, un gasto de gasolina, etcétera, o han tenido un gasto tremendo en avión, y llegan allí y no se le puede tramitar algo de lo que vayan a hacer, no es cualquier trámite, ¿no? Por ejemplo, el pasaporte nuevo no se le puede tramitar. Ahora, si va a ser una prórroga de pasaporte, si ya sabe que tiene una visa humanitaria aprobada, eso sí, lo atienden inmediatamente y se lo hacen. Entonces, pero en el caso de la persona que tiene que hacer un pasaporte nuevo, eso lleva un proceso diferente, que es a través de un archivo electrónico, el cual nosotros tenemos que transmitirlo electrónicamente. Entonces, ese mismo archivo va para Cuba. Así, de esa manera, el pasaporte se queda en Washington, el pasaporte no va a Cuba, pero se confecciona en Cuba. Entonces la persona no hace nada con ir allí al consulado porque allí no le pueden hacer la tramitación. ¿Y los que salen después del 1 de enero del 70, qué condiciones? Del 71 que tienen que cumplir. Este mismo último. Solamente que pruebe que salió de Cuba en esa fecha. Solamente con eso, y que sea ciudadano americano. Pero volviendo al tema, a mí me parece que esto es igual la misma fórmula que los ferries, que todo lo demás. Fidel Castro ha dicho que su revolución es marxista, leninista, con influencia martiana, y se le olvidó decir pitagórica, porque esto es simple matemática. 1,8 millones de cubanos que viven en los Estados Unidos, 1 millón que quiera viajar a Cuba, por $900 cada 10 años. Si no estamos hablando de un magnífico negocio, que alguien que trabaja en la bolsa de valores me diga lo contrario, porque tenemos que pagar 400 y tantos dólares por el pasaporte. Aún así se vence a los 2 años y tengo que pagarle la prórroga. Y aún así, todavía teniéndolo en la mano, no estoy seguro si me van a dejar entrar o no, y tengo que tramitar una nueva habilitación de la seguridad del Estado para que diga que yo cumplo con los requisitos para entrar. Entonces, si seguimos dándole, porque podemos hacer muchas cosas como oposición, como agencia, como ciudadanos, como lo que sea, pero tenemos el síndrome, y Dios me libre de haberlo vivido tanto, del carnero, que se le dice en Cuba a la persona que agacha la cabeza. Nos dicen que $500 y nosotros lo pagamos y vamos. Nos dicen 1,000 y nosotros lo pagamos y vamos. Y yo soy de los que he ido 2 veces, porque no estoy diciendo de no ir. Yo lo que digo es que me molesta que se lucre con el sentimiento ajeno, con el sentimiento y la nostalgia, con los valores patrios, familiares y humanos. Me molesta que se haga tanto dinero cuando en la mesa hay tanto dolor. Pero tú no tienes la exclusiva de la molestia. No, no. Tú tienes 35 años y yo tengo el doble. Y a mí me ha molestado el doble, pero eso no quiere decir de que precisamente no veamos en este momento de que hay una posibilidad
de cambio real con toda la gente que va a ir a Cuba, con la gente que va a salir de Cuba. Hay un cambio. Y precisamente la oposición tiene que hacer las cosas para que esas cosas que te molestan a ti y a mí, nos molesten Pero la menos. oposición es usted. No, no, Usted es parte de la oposición. ¿Qué se puede hacer? hombre, no, es la posición dentro de Cuba y fuera de Cuba. Bueno. Mira, la posición dentro y fuera de Cuba está en este momento haciendo muchas cosas en cosas concretas que afectan a la vida diaria del cubano. Una de las cosas importantes que la oposición está logrando es la cuestión de las comunicaciones, la cuestión del Internet, de ser parte del mundo moderno a través del Internet y comunicarnos uno con otro para poder hacer. La posición está en este momento en toda la parte, en toda la isla. Está como renaciendo, es un renacimiento y se está concertando, que es lo más importante, porque hasta ahora todo el mundo tenía el síndrome, tú dijiste de Carnero, el síndrome de Castro. Todo el mundo quiere ser caudillo como Castro. Se acabó. Así no podemos llegar a ninguna parte, precisamente. Y eso es lo que ha aprendido la oposición aquí afuera y dentro de Cuba. Nos estamos discretamente concertando y creciendo. Y con esta situación que hay ahora, hay más posibilidad. Por ejemplo, en este momento, casi todos los líderes de la oposición de Cuba vienen aquí continuamente, se reúnen con nosotros, hablamos, podemos coordinar. A nosotros todavía no nos dejan entrar, pero llegará el momento en que nos dejen Marcelino, entrar. te voy a decir algo. Vamos a suponer, si Cuba fuera un paciente moribundo que encontró una tabla salvadora después que se le acabó la medicina de la Unión Soviética en las mieles del chavismo, que le regaló tantos y tantos barriles de petróleo. Chávez cada día con la situación en Venezuela y de ahora Maduro no puede sostener la revolución. Nosotros le acabamos de dar más oxígeno para que siguiera boqueando. Fíjate que con el tema de las comunicaciones, teniendo la fibra óptica que le puso Chávez, teniendo las condiciones para darle internet y comunicación a todo el pueblo, dice Raúl que en el 2020 es cuando van a tener internet, en el 2018 es cuando van a tener elecciones libres, en el 2025 es cuando van a tener, se le va a quitar la libreta de abastecimiento. Entonces siguen vendiendo esperanza, están Bueno, traficando ¿y qué con prefieres? esperanza. ¿Por algún lado tienen que comenzar, sí o no? No, pero yo, Claro, yo lo que diría es que en el momento que el paciente estaba boqueando, Obama le abrió el balón del cielo. No. ¿Dónde están? Mira, ¿cuántos miles de millones de dólares mandan personas como tú? Yo, entre ellos. Pues porque es normal y natural. Cuba recibe más dinero en este momento por la remesa que lo que recibe por Venezuela en este momento, pero que es inevitable y precisamente dentro de ese contexto es que nosotros, teniendo en cuenta esa realidad, que tenemos que hacer nuestras movidas opositoras dentro de Cuba para beneficiar al cubano de a pie, porque la política no es hablar todo el tiempo de libertad y derechos, la política es hablar de los problemas que tú mencionabas, que le molestan al cubano. Si al cubano le molesta que le cobren tanto por su pasaporte, acabar con ese problema porque cada vez van y más. Es más, el gobierno cubano se va a dar cuenta que en la medida que ellos hagan más normal los costos, más gente va a ir, lógicamente. Es una cosa de oferta y demanda. Exacto. Y ellos han Y es caído. un negocio La gran redondo concesión por que ha donde lo hecho el veas. gobierno cubano, fíjate, la gran concesión que ha hecho por fuerza que la han tenido que hacer, que el sistema económico lo están cambiando. Porque el socialismo no funciona. Todo el dinero de la Unión Soviética se lo tragaron, se lo tragó el socialismo. Todo el dinero de Venezuela se lo tragó el socialismo. Se han dado cuenta de que hay un sistema en el mundo libre que vivimos, que es el capitalismo, que es el que funciona. Tan sencillo como Bueno, y eso. están buscando el Y negocio esa es la gran redondo, concesión ¿no? que ellos Ese han es el hecho. capitalismo, Bueno, ¿sí o no? socialismo que en realidad ha sido un feudalismo arcaico, donde un señor feudal se apropia de la ganancia de lo que trabajan acuerdo. los colonos y le paga un pedacito Estamos de tierra. 100% Porque en de acuerdo. realidad el socialismo ha sido nada más que Es una libreta mentira. de... Ha sido una Mira, mentira. yo creo que realmente los cambios los estamos viendo y el beneficio para los cubanos, tanto dentro de Cuba como en el exterior, lo estamos viendo. Y ahora mismo el cubano puede salir de Cuba, tiene una visa por 5 años, puede salir de Cuba, puede venir de visita en el momento que quiera, ya no tiene que buscar un permiso de Cuba como aquella carta blanca que tenía que pagar, que hacer tanta tramitación. Ya desea venir mañana, puede venir mañana. Está 2 años aquí en Estados Unidos, puede regresar, no pierde sus propiedades, no pierde su residencia cubana. Si tiene alguna situación aquí, no tiene un seguro médico, va a Cuba y se puede operar dentro de Cuba, lo atiende completamente, no le cuesta absolutamente nada. Entonces, hay muchos beneficios que nosotros que estamos dentro estamos mirando, ¿ves? Ya esos cubanos no necesitan una visa, solamente un cuñito, un permiso de que salí de Cuba y soy cubano y regreso a mi país. Entonces, todos esos cambios los estamos mirando. Ahora, en cuanto al precio, a veces, ¿sabes? Miramos una parte, pero yo hago todo lo que es Cuba y hago inmigración. Y yo veo que una residencia que cuesta más de $1,000 a una persona, ¿no? Es un costo bastante alto también para una persona. O sea que
que si balanceamos las cosas, si vemos, hay que ver el por qué. Por ejemplo, Bueno, pero conforme vayan avanzando, pues los precios se irán ajustando. Exactamente. Es como todo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ahora mismo, el Internet que va a Cuba no va directamente a Cuba. La llamada que la persona hace y timbró no va directamente a Cuba, va a través de un tercer país. Entonces ese Internet va a través de un tercer país. Nosotros transmitimos todos esos archivos y el consulado tiene que transmitirlo a Cuba a través de un tercer país. Ahora mismo ha habido un atraso con los pasaportes enorme. ¿Por qué? Porque muchos portales de Internet no bajaron en tiempo porque era a través de un tercer país y había mucha congestión. Bueno, lo cierto es que los ferries, que supuestamente va a ser la opción más económica, todavía no sabemos para cuándo, pero en julio de Nueva York a La Habana. Hay una información que yo oí hoy, no sé si tú lo oíste también. 10 segundos. Uno de los dueños de ferry dijo que van a comenzar los servicios en septiembre con la visita del Papa. Dijo uno de los dueños. La visita del Papa... Acá. Sí, la visita del Papa va a acelerar muchas cosas también. No se olviden que en el 98 Juan Pablo II fue y dijo que Cuba se abra al mundo, que el mundo se abra a Cuba. El mundo se abrió a Cuba y Cuba muy lentamente y en contra de su voluntad se está abriendo, pero no tiene otra alternativa. Y en la medida que se abra, en esa medida es que nosotros, de allá y de acá, tenemos que aprovechar las oportunidades y los espacios, aunque sean pequeñitos, el pequeñito espacio de Internet, utilizarlo. En Cuba no había teléfono celular, en este momento hay 1,5 millones. Se les están abriendo, en Venezuela ya se están cerrando. No, la esperanza es nuestra de Venezuela, la esperanza es nuestra de Venezuela, porque Venezuela se va a resolver antes de Cuba, esperamos. Venezuela se va a resolver, se debe de resolver y estamos nosotros para ayudarlo también. La oposición cubana la está ayudando. Me da esperanza, Marcelino. Todo Maduro se pudre y todo cabello se cae. Exactamente, esa es la verdad. Bueno, muchas gracias, Marcelino Levi, Joan, por haber estado acá. Amanecerá y veremos. Una pausa.